Este es su programa, Regresando a las Sendas Antiguas, un programa que le edificará, le instruirá y le enseñará acerca de las Escrituras Sagradas desde una perspectiva hebrea. Ahora con ustedes, el conductor del programa, Regresando a las Sendas Antiguas, el pastor Homero Segundo. Porque son la trompeta, suena en los montes. Toquen son la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toquen la trompeta, suénala en los montes. Toquen la trompeta, porque el día del Señor llegó. Shalom, les habla el pastor Homero Segundo de aquí de Laredo, Texas. Es una bendición para mí poder estar a través de estos medios y poder llegar a muchas personas esperando que la bendición de la palabra de Dios fortalezca la fe y el espíritu de cada uno. Rogamos que el Eterno nos ayude y nos bendiga a cada uno de nosotros. Es para mí una gran bendición estar a través de este medio y poder conocer a muchos hermanos y hermanas y personas que ya se han adherido a este ministerio y deseamos con todo el corazón, como repito, que sean edificados en la fe y en el espíritu. Quiero traer una reflexión de la palabra con la ayuda del Eterno para que nosotros seamos bendecidos a través de la misma. Y voy a dar lectura a Yohanan, en el capítulo 1, verso 43 en adelante, y leo la palabra y dice de la siguiente manera: el siguiente día quiso Jesús, ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió a Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Me voy a detener hasta aquí, pero voy a continuar con los versículos más adelante. Quiero compartir esta reflexión y que se quede en la mente, en el corazón, con este título, si se le pudiera llamar, ¿verdad? Hemos hallado, hemos hallado al Mesías, de aquel quien escribió Moisés. Nos dice el versículos anteriores de lo que hemos leído ahorita. Y me parece una bonita reflexión que vamos a tener en esta hora, porque es tan importante lo que acabamos de leer, como es muy popular dentro del ámbito y del pueblo evangélico. Y algunas reflexiones que voy a tratar con la ayuda de Dios de compartirles a ustedes desde una perspectiva hebraica para poder ampliar más el entendimiento. Espero que, como siempre, sea de grande bendición para ustedes. Vamos a comenzar una vez más con el versículo que comenzamos y lo vamos a ir explicando conforme la ayuda del Todopoderoso. El Eterno nos ayude en esta hora. Decimos en el primer versículo, ¿verdad? El día siguiente, o el siguiente día, quiso Jesús, Yeshua, ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Cuán importante, amados hermanos y amigos, cuán importante es esta expresión de la palabra. Hemos hallado, hemos encontrado, ¿verdad? De aquel quien escribió Moisés y la ley y los profetas.
Oiga, este es un mensaje para nuestros días también. ¿Desde cuándo no le hemos compartido a alguien, al vecino, a la vecina, al familiar, al amigo, a la persona? ¿Desde cuándo no le hemos compartido y decirle, hemos hallado, lo hemos encontrado al Mesías, a Cristo, al ungido? Hace muchos años, estamos hablando de 40, 50 años atrás, esto era muy común en el pueblo evangélico. Mirábamos a las personas que iban a orar en la mañana en los templos, y una vez que terminaban sus oraciones, salían de los templos las hermanas, hermanos, jóvenes, y pues salíamos realmente. ¿Y qué hacíamos? Íbamos a hablarle a la gente y precisamente a decir, quizá no estas mismas palabras, pero sí con el mismo sentir, ¿verdad? Y decirles, ¿verdad? He encontrado al Salvador, he encontrado aquel que murió por mí, aquel que derramó su sangre para que perdone mis pecados. Aquí estamos encontrando esta palabra que me hace recordar mucho y que pues ya muy poco, no digo que no se oye, pero muy poco se escucha de esta manera. Aquí Felipe dice que encuentra a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Es importante esto notar eh, cómo le está compartiendo el mensaje de aquel quien escribió Moisés y la ley. O sea, teniendo una base, teniendo un firmamento claro porque estaba escrito en la palabra. Y cuando dice aquí, hemos hallado de aquel quien Moisés escribió, anunció, dijo. Eso lo encontramos, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Nos dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará el Eterno, tu Dios. A él oirés. Esta es una confirmación maravillosa de que acababan de encontrar a aquel de quien escribió el Moisés. Y este es el bendito Mesías, el ungido, el redentor, el salvador de Israel y del mundo. Pero también para reafirmar que era una verdad, y dice, de los profetas, así como también los profetas anunciaron. ¿Y quién no conoce ese maravilloso capítulo de Isaías 53, donde nos narra toda la información del Mesías sufriente, de aquel que estaba profetizado para venir y traer la redención a Israel y al mundo? Ahí en Isaías 53, versículo 7, se lee de la siguiente manera y se dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí está, confirmando, ¿verdad?, que habían encontrado de aquel quien Moisés escribió, del Mesías, del ungido de Cristo. Pero Natanael le responde, y fíjese qué importante también es la pregunta de Natanael, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que ir analizando despacio. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve, ven y mira. O sea, tú mismo sé testigo. La pregunta que surgiría aquí sería esta. ¿Por qué Natanael dijo, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué quiso decir con estas palabras? Bueno, para esto tendríamos que irnos a algo de la historia, porque menciona Nazaret, y Nazaret está dentro de el área de la región de Galilea. Y todas estas partes, Galilea, Capernaum, bueno, todas estas partes, lo que se conoce el área del norte, ¿verdad?, donde se establecieron las 10 tribus de la casa de Israel,
¿verdad? Con excepción de Judá y Benjamín, que se ubicaron acá para abajo, para el sur, como se conoce, los reyes del norte, los reyes del sur. Ahora, ¿por qué dijo esto Natanael? ¿Puede salir algo bueno? Entonces, para poder entender esas palabras, tenemos que irnos a Mateo, capítulo 4, versículo 12 en adelante. Y escuche lo que la Biblia nos dice. Dice, cuando Yeshua, oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Quiere decir que toda esta parte geográfica a la cual Natanael se estaba refiriendo y el decir, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Ya estaba siendo profetizado por el profeta Isaías y hace mención a estas regiones, estos lugares, y los pone de la manera como está escrito. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, ¿verdad? En regiones de sombra de muerte. Entonces vamos a entender esto para poder comprender a Natanael. ¿Por qué dijo eso? Bueno, recordemos que desde la división de la monarquía de todo el pueblo de las 10 tribus, que se separaron, las 10 tribus de Israel, la casa de Israel, y las 2 tribus, ¿verdad? Que era Judá y Benjamín, que están para el lado del sur. Recordemos que las 10 tribus se fueron asimilando las costumbres de las naciones. Muchos de ellos se fueron a las naciones y fueron perdiendo la costumbre y el hábito de practicar lo que ya se les había instruido a través de la palabra, de la Torá, las leyes, mandamientos, estatutos, etc. Entonces, para cuando viene el tiempo del Mesías, de Cristo, de los apóstoles, pues toda esa área, toda esa región, como dice aquí, el pueblo que estaba asentado. ¿En qué? En sombras, en regiones de muerte. Quiere decir que toda esa gente que estaba todas las orillas, el área de Capernaum, la área marítima, todas esas regiones, pues ya realmente ya no vivían como judíos, muchos de ellos no tenían la costumbre ni de observar las leyes y los mandamientos, ni de guardar el Shabbat, ni nada de esto. Muchos de ellos ya no lo practicaban. Entonces, toda esta gente, el profeta lo anticipó con tiempo, anunciando este lugar. Por eso es que Natanael dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque entendió que de ahí nada bueno podía salir, pero ya estaba profetizado. Eso es lo interesante. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué la pregunta? Y ahora tenemos la explicación. Pero la Biblia dice, las Sagradas Escrituras dice, que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Fíjese qué maravillosa. Vio gran luz. Y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y eso es cuando el inicio del ministerio de nuestro bendito Adón, Yeshua HaMashiach, Jesucristo nuestro Mesías, empezó su ministerio y empezó toda esta área geográfica. No bajó para el sur, no bajó para Judá ni para Benjamín. Se fue a todas estas regiones donde estaban las tribus, 10 tribus de Israel,
muy alejados de las observancias de la palabra, de la Torá, de Dios. Por eso es que estaban viviendo en regiones, en sombras de muerte. Y por eso es que él empezó su ministerio para ir a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ustedes recordarán un salmo maravilloso que David escribió, ¿verdad? Cuando él habla de este maravilloso salmo, dice, aunque ande en sombra de valles de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué dice, aunque ande en valle de sombra de muerte? Porque el rey David, que le andaba huyendo a Saúl, ¿verdad? A Esaú, perdón, le andaba huyendo, fue y se refugió allá con los filisteos, allá se reunió con otra nación. Y cuando alguien se aleja de la tierra de Eres Israel, donde como rey o como persona que tiene que siempre estar oyendo la palabra, escuchando las leyes, explicaciones de la palabra, la lectura de la palabra, cuando él tiene que salir de la tierra de Eres Israel y habitar en otro pueblo, en otra nación, donde no se acostumbra, es como vivir en valles de sombra de muerte. Y eso es precisamente todos aquellos que nos alejamos de la palabra, que perdemos la costumbre de alimentarnos día con día, de saborear las riquezas de la luz de la palabra. Cuando esto se deja, estamos experimentando valles de sombra, de muerte, de oscuridad. Lejos de entender la escritura, más nos sentimos cegados porque no podemos comprender la bendita palabra del Señor. Y continúa aquí el relato del pasaje de las Sagradas Escrituras. Mire lo que dice aquí. Voy a continuar porque es tan interesante ir encontrando tantos pasajes que nos habla aquí, y para poder extenderlos y explicarlos, pues claro que nos vamos a llevar buen tiempo. En el versículo 47 de este capítulo 1 de Yohanan, Juan, leemos, cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oiga, qué maravilloso palabra. He aquí un verdadero israelita en quien, ¿verdad? No hay engaño. Fíjese. ¿Qué es un verdadero israelita? ¿Cómo entendemos nosotros acá en nuestro continente? No en Oriente, acá en Occidente. ¿Qué comprendemos nosotros esta palabra? Por eso, esta es la riqueza de la palabra cuando podemos meternos y profundizar y escudriñar cómo se entiende allá en Israel, cómo se entiende cuando descubres y vas analizando los textos bíblicos del hebreo después al español, y encontramos muchas cosas maravillosas que aquí no las podemos entender. A veces es difícil, aunque ahorita con la tecnología podemos encontrar todas estas informaciones. Bueno, ¿qué es un verdadero israelita? Dice, en el cual no hay engaño. No hay engaño. Bueno, para entender este texto, tendría yo que aplicar otro texto que lo puede comprender usted con más facilidad. Precisamente aquí en Yohanan, en Juan, pero en el capítulo 4, verso 23, el Señor le dice, aquella mujer samaritana que fue a buscar agua, para no relatar toda la historia, ¿verdad? Que ya sabe de qué voy a hablar aquí, pero me voy a referir al versículo 23. El Señor dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí está la clave de lo que es un verdadero israelita. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Un verdadero adorador? Sí, pero hay que entender ese término también.
porque acá, en este continente, tenemos un concepto de ser un verdadero adorador, ¿verdad? Que en cierta parte sí corresponde, pero no es todo totalmente. Por lo regular aquí todos un verdadero adorador que le estemos adorando, glorificando, exaltando, excelente, magnífico, pero no es la totalidad de lo que es un verdadero adorador o un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué es entonces? Un verdadero israelita es un verdadero adorador, que adora en espíritu, dice, y en verdad. Ahora, cuando lo ve venir, él dice, "He aquí un verdadero israelita, cuando hay engaño". ¿Mm? Un verdadero adorador, como un verdadero israelita, es aquel que emana, sale, fluye de su alma, de su espíritu, como dice la Biblia, un olor grato. Y se conoce y se puede hasta percibir. En la segunda carta a los Corintios 2:15, dice, porque para Dios somos grato olor en Mashiach, en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Fíjese, somos olor grato. ¿Qué es lo que fluye de nosotros cuando somos verdaderos israelitas y cuando somos verdaderos adorador? Aquí viene la clave para entender que también es un verdadero adorador. ¿Ok? Para continuar con esto de el olor grato, si nos vamos a Génesis capítulo 8 y sobre todo el versículo 21 o 20 también, pero leo, dice, que cuando Noé, después que se bajaron las aguas y se asentó el arca y todo, ¿qué fue lo primero que hizo? Hizo un altar, ofreció una ofrenda de holocausto y dice la Biblia, y edificó Noé un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice la Biblia, y percibió Dios olor grato, olor grato. Esto nos lleva a comprender que aquel que es un verdadero adorador, aquel que es un verdadero israelita, que es lo mismo, va a fluir, va a salir de él un olor grato. De manera que cualquier creyente o persona que lo ve se va a sentir agradable, se va a sentir bien. Sus pláticas son como olor grato que llenan el alma y el corazón. ¿Pero por qué va a salir? ¿Por qué va a fluir todo esto? Bien simple, hermanos, en cierta forma, porque es una persona que se ha llenado del conocimiento de la palabra, porque es una persona que se ha dedicado a buscar la rica savia del olivo natural, la verdad, la luz de la palabra, la riqueza de la palabra, y se ha estado llenando de ella. De manera que cuando él saca toda esa riqueza, toda esa entendimiento, sabiduría, secretos, pues es verdaderamente un olor grato. Miren, rapidísimo les voy a pasar esto aquí, rapidísimo. En el caso de la caída de nuestra madre Eva y nuestro padre Adán, fíjense que es interesante esto lo que les voy a explicar. Si ustedes se fijan cómo Satanás despertó los sentidos físicos, aunque ellos eran muy espirituales, porque no había pecado en ellos, pero tenían un cuerpo. Entonces él despierta los sentidos físicos y hace que cometan ese grave pecado que hasta el día de hoy llevamos como consecuencia. Y les voy a decir rápido, para que se dé cuenta de los sentidos que él utilizó. Dice la Biblia
que empezó Satanás a decirle, oye, no, Dios bien sabe que el día que ustedes coman se le van a abrir los ojos y seréis como dioses. Si ustedes se dan cuenta ahí, nuestra madre Eva, ¿qué hizo? Escuchó, utilizando el sentido, escuchó. Y después que le dice Satanás una serie de cosas acerca de ese fruto, que serán como dioses, conocerán el bien y el mal, y dice que nuestra madre Eva, alzando los ojos, dice que vio, utilizando la vista, el otro sentido, y vio que era agradable el fruto. Ya no lo vio mal, ya no lo vio prohibido. Ahora que era agradable para alcanzar la sabiduría del bien y del mal. Y luego, ¿qué hace? Extiende la mano, su mano. ¿Y qué hace? Está utilizando el tacto y arranca el fruto. Y luego, ¿qué hace? Y se lo lleva a la boca y lo come. Está usando el sentido del gusto. O sea que aquí estamos viendo 4. Le faltó uno. Ese no lo utilizó y es percibir olor. Pues Dios desde los cielos, cuando usted hacemos las cosas que a Él le agrada, somos como olor grato para Él. ¿Mm? Entonces Natanael se sorprendió, no podía comprender y dice, ¿cómo me conoces? Dijo, antes que llegaran a verte, antes que te fueran a hablar, antes de que te dijeran algo de mí, yo te vi que estabas debajo de la higuera. ¿Cómo es esto? Escuche, y esto probablemente no lo alcance a terminar todo, pero déjenme decirle, estar debajo de una higuera en ese tiempo, segundo templo, el judío que se metía debajo de una higuera era para estar meditando en la palabra que había escuchado en la sinagoga, que se da la Torá, que se da una explicación, y probablemente no alcanzó a comprender la explicación porque era profunda. Y él se metió debajo de la higuera. Y allí meterse debajo de una higuera es algo que todo judío, en aquel tiempo, todo judío, cuando miraban a alguien, nadie podía interrumpirlo. Nadie, porque sabían que él estaba meditando en la palabra de Dios. Quería entender ese misterio que no alcanzó a comprender ahí. Por eso nadie se atrevía. Pero llegó Felipe y le dijo, hemos hallado de aquel quien escribió Moisés. ¿Se atrevió? Sí se atrevió. ¿Por qué? Porque era prioridad encontrar y mostrar que el Mesías, el Redentor de Israel del mundo, ya estaba aquí. Mi amigo, mi hermano, ¿no cree usted que es tiempo de buscar la meditación de la palabra para poder conocer más los secretos? ¿No cree usted que es tiempo ya para poder ir a otra persona, a otra alma, aquel que no conoce nada, aquel que no sabe nada, y decirle, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés y los profetas, y traerlo para que él también pueda entender y reconocer que el Mesías, el Salvador, hace ya cerca de 2000 años, derramó su vida, su alma, su sangre para perdón de los pecados y poder ser salvo y no ser condenado por nuestras maldades. Yo le invito siempre a que usted haga una reflexión y sea sabio en su decisión. Reciba al Salvador, reciba al Hijo de Dios, al que dio su vida, su alma, para traer redención a Israel y al mundo. Mis amigos y mis hermanos, me gustaría compartir más de estos secretos maravillosos. Me gustaría ampliar más esto todavía, pero el tiempo corre. Y también quiero decirles a ustedes, ¿verdad?, que si ustedes son gustosos y esta reflexión les ha sido de bendición, bueno, por ahí se les va a dejar toda la información
de su servidor, para que en la próxima usted esté atento y podamos traer otra reflexión de la palabra, esperando que usted sea edificado, fortalecido en la fe y en el espíritu también. Recuerde, este es su servidor, el pastor Homero II, pastor mesiánico, aquí en Laredo, Texas, y con mucho gusto estaremos atendiendo pues alguna llamada, algo que usted quiera mandarme también, texto, una pregunta o algo en lo que pueda ser útiles para todos mis amigos y a todos mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, mis amigos, y como siempre, Shalom Urahot, paz y bendiciones a todos.